Pedro es un referente, lleva de hecho el acto que va a tener, creo que es para conmemorar los 20 años que lleva trabajando, ¿verdad? Con los observatorios de Chile, en Aura, y porque es realmente el responsable, o diríamos la máxima autoridad en Chile en lo que corresponde, en lo que respecta a la protección del cielo nocturno. Él es el responsable y jefe de la Oficina Técnica de Protección del Cielo de Chile, con similitud con lo que es la oficina técnica que ustedes conocen de Canarias, donde está Javier Díaz Castro, y además de esto, de lo gran profesional, de la larguísima experiencia, no creo que haya nadie con mayor experiencia en este campo que Pedro, y él también nos va a contar hoy cuál es el estado del arte en la protección del cielo nocturno en un país como Chile, que sabemos que es una referencia mundial, competencia con hemisferio norte, en ese caso es muy similar a lo que sería los observatorios de Canarias, pero en el hemisferio sur. Y entre otras cosas también decir que él es un gran colaborador, ha participado también en la auditoría de lo que es la reserva de Fray Jorge en Chile, que es una reserva Starlight, y también está ahora muy implicado en la renovación y en la dinamización también de territorios de Starlight en Chile. Entonces, Pedro, lo que tengas que decir tuyo, dilo tú, pero todo es tuyo. Así que somos todo oídos. Bien, muchas gracias por la invitación. Entiendo que ustedes están en horario de tarde y con unos calores que no tienen mucho que ver con lo nuestro, que está un poquito más frío. Nosotros estamos en pleno invierno y aquí es la 1 del día. Entonces, bueno, con esas diferencias y entendiendo que afortunadamente aquí se puede hablar en nuestro idioma, con Antonia nos toca participar en reuniones cotidianamente en inglés. Y sí, es un agrado hacerlo en nuestro idioma, así que muchas gracias. Y voy a hablar en chileno, eso sí, si me disculpan. Todo tuyo. Entonces, bueno, como explicaba Antonia, nosotros trabajamos haciendo un trabajo similar al que hace Javier con Federico en el astrofísico con la OTPC. Esta es la OPCC, casi igual el nombre. Y nosotros respondemos a los observatorios astronómicos que están en el norte de Chile, que es una zona árida. Quizás podríamos ya ver la siguiente transparencia, de que vean lo árido que es nuestro territorio. Bueno, imagen satelital, donde están el océano Pacífico, la franja de desierto del norte de Chile, y más a lo que sería la izquierda arriba de la imagen, se puede ver el territorio argentino y casi brasileño, donde está siempre con nubes. Hay mucha agua, lo que nosotros echamos de menos, porque tenemos uno de los desiertos más áridos del mundo. Pero eso tiene una ventaja, y pasamos a la siguiente, por favor, donde se pueden ver ya que con esa aridez de condición base y con montañas altas, se ha ido concentrando en el norte de nuestro país, al igual que en Hawái, al igual que en Canarias, una multiplicidad de observatorios, y esto es como los espejos de los distintos observatorios que se están construyendo en azul. Y los otros colores, el rojo, el verde, etcétera, el amarillo, son telescopios que ya están instalados y están puestos sobre una cancha de fútbol para que tengamos una relación de tamaño. Y bueno, como les comento, al igual que Canarias y Hawái, atraemos observatorios de diferentes nacionalidades, de distintos países, y muchos de consorcios también, porque son cada vez más caros los proyectos en astronomía, entonces obliga a cooperación internacional y a poner mucho dinero. Y en la siguiente se pueden ver entonces lo que está instalado ya en el norte de Chile, los conocidos observatorios de Cerro Paraná, que es europeo de hecho, igual que La Silla, las Campanas, que es estadounidense, Cerro Tololo también estadounidense, Géminis Consorcio, y ALMA no pertenece al ámbito de la astronomía óptica, sino que ellos reciben ondas de radio, pero también está en la zona de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, en un llano a 5.000 metros de altura. Yo estuve a cargo del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y debo decirles que correr con una cámara fotográfica a 5.000 metros de altura para tomarles la foto al ñandú para el informe ambiental es un esfuerzo. Así que por esa razón todos los científicos se instalaron mucho más abajo, a casi 3.000 metros de altura, porque a esa altura de 5.000 metros todo se hace difícil, y pensar también. Bueno, eso es por lo que hay instalado ahora en nuestro país. Y lo que se está construyendo ahora es la siguiente, por favor.
son los proyectos que se están en distintas fases de construcción. Arriba a la izquierda el proyecto del Gran Magallanes, el otro proyecto a la derecha es el Observatorio Europeo, el extremadamente grande, telescopio extremadamente grande, y abajo en la esquina el que está más avanzado, aquí en el Valle del Elqui, relativamente cerca de la ciudad donde nosotros trabajamos, que es La Serena, se está construyendo el telescopio sinóptico de gran espectro, que en el fondo es una cámara digital muy grande que va a hacer un mapa del cielo cada 3 días y medio más o menos, y de ahí lo vuelve a repetir muchas veces, y este probablemente el que sea más afectado por contaminación lumínica, de hecho, porque como hace imagen de todo el cielo, salen, y ahí quizás pasamos a la siguiente, para no demorar mucho esto, un telescopio que hace imagen de todo el cielo va a mostrar la contaminación lumínica de las ciudades. Las ciudades de nuestro país han ido creciendo, ahí se pueden ver en puntos rojos donde están estos principales observatorios. Somos un país muy estrecho, tenemos entre mar y cordillera algo así como 300 kilómetros, 400 y tanto como máximo, es decir, de la cordillera se ve el mar y del mar se ve la cordillera, así que somos bastante isleños, en ese sentido, no tan distintos a Canarias, ¿eh? Porque está el océano al frente, la cordillera que nos separa de Argentina, un tremendo desierto por el norte que nos separa de Perú y Bolivia, bueno, y hacia el sur está la Antártida, así que tenemos una sensación de isla también, así que compartimos cierta visión probablemente parecida. Y ahí hay imágenes como ustedes pueden ver, sí, para adelante Antonio, por favor, donde está la que sigue, donde se puede ver ahí en distintas franjas de colores llegando a este verde, sobre un cielo que tiene un tono más bien morado. Estas son imágenes de Cerro Tololo, arriba donde está la situación actual, pero si no controlamos la contaminación lumínica, el cielo se nos va a invadir cada vez más de luz, y eso también afecta incluso el turismo astronómico, porque es menos lo que se puede ofrecer de cielo despejado para la observación de turistas, de estudiantes, etc. En la siguiente, por favor. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en rastrear todo esto de lo que se pierde por contaminación lumínica, el dinero, ya que hay unas cifras que son de Estados Unidos, así hemos hecho algunos símiles para nuestro país, y buscando aliados nos hemos encontrado con los años, porque eso hace 20 años atrás no se discutía, la siguiente por favor, que la contaminación lumínica ha ido evolucionando desde esa iluminación color naranja típica de las calles de muchos lugares, que es el sodio de alta presión, pero cada vez se ven más estas manchas azulosas o blancas que han ido siendo consecuencia de la instalación de los famosos LED, que están tan de moda ahora que ya no hay nada que no sea LED. O sea, es como estar totalmente fuera de lugar instalar algún tipo de iluminación que no sea LED, pero que lamentablemente tiene como consecuencia que es muy contaminante, y nosotros, para poder, bueno, ir respetando el título de la charla, intentar cubrir todo el país con esto de la protección del cielo nocturno, hemos encontrado aliados que tienen que ver precisamente con que si no se controla la contaminación lumínica, el efecto no es solamente para la astronomía o para el turismo astronómico, sino que hay otros afectados, incluyendo nosotros mismos. Así que la siguiente, por favor. Y en los últimos años se ha ido comprobando, este es un ejercicio que hicimos en el sur de Chile, en la zona que se llama el Bosque Valdiviano, donde se han hecho experimentos, ratificando experimentos de muchos otros países, en donde ha quedado claro que la iluminación fría, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una iluminación de color naranjo, una de un color relativamente blanco cálido, y al fondo se ve una fuente de luz que es más fría, más azulosa, y que se contaron la cantidad de insectos que en el bosque murieron bajo esas luces, y les debo decir de que la luz fría fue el 85% de las especies identificadas ahí, el 10% en la luz blanca cálida de unos 3000 grados Kelvin, y con luces de color ámbar no fue más allá del 5%. Con lo cual ratificamos estudios internacionales, la siguiente por favor, de que esta luz que distrae las tortugas, que genera impacto por encandilamiento de las aves que mueren por millones por causa del efecto que les produce el momento de afectar sus zonas de desplazamiento o los mismos entornos urbanos,
y lugares que son muy oscuros pasan a tener fuentes de luz a veces que el contraste es tan alto que las pobres aves no logran controlar esto y terminan muriendo, chocando, desviándose de sus rutas migratorias y todo eso. Entonces, ese ha sido parte de los motivos. La siguiente, por favor, de tener otro tipo de aliados. Aquí hay golondrinas de mar. Hace poco se identificaron solamente en un par de meses en un sector del norte de Chile 20.000 golondrinas muertas por causa de la contaminación lumínica y exclusivamente por causa de la contaminación lumínica. Nada más que por eso. O sea, obviamente mueren de cansancio, no logran llegar a su sitio de anidamiento, pero toda la consecuencia basal es la polución luminosa y por lo tanto es una cuestión concreta y evidente, no es poesía, es un efecto real y concreto. La siguiente, por favor. Y otro de los puntos que con los años se fue finalmente levantando como evidencia y que nos ha permitido pensar en extender nuestra norma lumínica que protege por ahora a los observatorios astronómicos para todo el país, es el efecto en la salud humana, dado que somos también especie de biología, y ya desde el color verde, entrando hacia los azules y los morados, todo esto del espectro visible, todas las fuentes de luz que tienen verde, azul, morado, tienen un efecto variable, pero lo tienen sobre el bloqueo de la melatonina, que es nuestra hormona del descanso, que es la hormona del sueño y que lamentablemente es una barrera contra el cáncer. La siguiente, por favor. Entonces, en base a estos antecedentes, aquí hay un tumor de hecho que está tratado con melatonina, el de la derecha, y el que está en el centro acá de la imagen no ha tenido tratamiento con melatonina, y o sea, son demostraciones de que hay un efecto que tiene que ver con la luz asociado entonces a estas fuentes frías. La siguiente, por favor. Donde, haciendo un rápido barrido de las fuentes que contamos, la luz de color naranja, la luz ultracálida, es la fuente que más nos protege y es precisamente la que le sirve a las especies nativas en general y también les sirve a la astronomía. Entonces, junto con iluminar hacia abajo, el mensaje ha sido: hágalo con fuentes muy cálidas y además hágalo en la proporción de luz que se necesita. Entonces estamos a punto de obtener que el gobierno chileno apruebe una norma lumínica para todo el país, algo así como lo que está haciendo Nueva Zelanda ahora, y que obviamente va a haber un énfasis más fuerte hacia la astronomía en la zona norte, pero ya vamos a tener la obligación de que la luz no sea muy fría, sino que sea más bien cálida para todo el resto del país, que la luz esté mirando hacia abajo como muestra la imagen acá, y en algún momento esperamos poder regular todo lo que tiene que ver con la cantidad de luz y la oportunidad de cuando hay luz. Porque con la tecnología de LED, si bien es muy dañina en muchos aspectos, tiene la ventaja que es muy modulable. Se puede prender, apagar, jugar con los niveles de iluminación, colocar sensores de movimiento, que esté todo apagado cuando no circula nadie, que se prenda solamente cuando circula un vehículo o persona. Entonces le podemos sacar un provecho. Y pasemos a la siguiente. Entonces, estamos empeñados en poder tener nuestra norma para todo el país. Y más abajo les quería mostrar el trabajo que hemos hecho en conjunto con bueno, y ahí está, la gráfica de la fuente que ustedes tienen al medio, que no tiene nada de azul y que es en muchos aspectos el óptimo para la salud humana, para el medio ambiente y para la astronomía, en contraposición de esas luces que tienen mucho azul. Y hay un punto de balance, que sería la que está ahí abajo, ustedes pueden ver a la derecha, que es una luz que tiene algo de azul, que puede servir probablemente para usos generales. Pero si por mí fuera, yo no pondría en ninguna parte, salvo en una imprenta, en una mesa quirúrgica, algo de azul, porque no se necesita. Y ahí están los colores como se ven entonces. Pasemos a la siguiente, por favor. Eso es lo que estamos trabajando ahora, tratando de hacerlo todo muy rápido. Y ahí quizás podemos pasar porque vienen solamente imágenes de cómo son estas fuentes que son más las óptimas para la combinación de estas protecciones que les estaba comentando. Sigamos nomás, sí. Son ejemplos de fuentes de iluminación con ese tono que ustedes pueden ver ahí, ultra cálido, o ámbar, o naranjo, y con ello quedamos protegidos y tenemos un menor efecto en el medio ambiente. Y eso está totalmente disponible y de hecho ustedes en Canarias tienen mucho más que eso. Y lo último son las imágenes del trabajo conjunto con la Fundación de los lugares que tenemos certificados. El primero que se hizo como reserva Starlight aquí en Sudamérica fue
el Parque Nacional Fray Jorge, que es además reserva de la biosfera, y por lo tanto es un hotspot desde el punto de vista ambiental. Sigamos, por favor, César, para no demorar mucho esto, con una zona núcleo, con zonas de contención, tratando de proteger el entorno, interviniendo los pueblos cercanos para efectos de que no incidan en la afectación de la luz del parque, y a su vez dentro del parque una serie de actividades relacionadas con turismo astronómico, obviamente respetando la capacidad de carga. Pocos turistas, pero pocos turistas que consiguen una experiencia directamente inolvidable, especialmente cuando les toca esas noches en las cuales las nubes bordean el borde costero, valga la redundancia, y el interior está despejado. Entonces se ve es un paisaje sobrecogedor. A mí me ha tocado hacer algunos monitoreos ahí, y como les digo, las nubes vienen del océano con toda su carga de agua que permite mantener un bosque de hace 9000 años, que ya no existe en esta zona del país, y uno anda 100 metros y se encuentra con el cielo típico del desierto de Atacama, y todo está junto. Entonces es una experiencia inolvidable, así que si pudieran venir cuando esto del coronavirus ya nos deje más tranquilos, los invitamos de todas maneras para que puedan conocer nuestra primera reserva Starlight. Pero tenemos otros lugares más, así que las siguientes son lo que está más al norte, mano del desierto. Esto sí que es pleno desierto. Más abajo se ven en la siguiente imagen los 3 lugares que son destino turístico dentro de la región de Antofagasta, que es donde está el BLT en Cerro Paranal y donde está el proyecto ALMA ya en la parte cordillerana. Y la siguiente, Antonio, por favor. Ahí van a ver algunas pocas imágenes de estos otros lugares. Mano del Desierto, Pampa Joya y Alto Loa, que son lugares que ya cuentan con certificaciones Starlight como destino, y lo que sí tenemos que hacer es una reactivación de esto, así que vamos a implementar alguna estrategia para poder generar un poco más de movimiento, porque son lugares espectaculares también. El desierto tiene su propia belleza, y una de ellas es precisamente su cielo nocturno, aunque hay que andar bien abrigado. La siguiente, por favor. El trabajo que hemos hecho más al sur del país, donde hemos hecho monitoreo, medido el brillo del cielo de parques nacionales que están en el sur del país. La siguiente ya hasta el final nomás, y que esperamos también eventualmente, si nos resultan, poder hacer entonces certificación, idealmente como reservas Starlight también. No está despejado todo el tiempo, pero lo que queremos es que los guardaparques estén preparados. Cuando haya noche despejada, poder contarles a la gente lo que es un cielo austral. Las constelaciones que se ven no tienen nada que ver con las que se ven acá en La Serena, ni tampoco obviamente con las que se ven en el hemisferio norte. Así es que el hemisferio austral como tal tiene una belleza también sobrecogedora, así que hasta el final nomás, Antonio, por favor, porque ahí son ya imágenes de algunas mediciones que hemos hecho ratificando que se cumplen con los criterios definidos por la Fundación para efectos de una certificación. Así es que incluso hemos medido Torres del Paine también, que ya casi al fin del continente, antes de la Antártida, y si bien se pasa frío, también es un paisaje sobrecogedor. Y así es que esperamos poder avanzar en esto junto con la Fundación para poder dar un realce a este cielo nocturno patrimonial que tenemos que cuidar de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, fantástico. Muchísimas gracias. Con ganas de ir todos para Chile. Ese otro cielo precioso que lo que al final es lo que nos complace, lo que adoramos el cielo y la astrofísica, lo que queremos es justamente defender y apoyar y conseguir que siga siendo lo que ha sido, ¿no? Y seguir evitando, ¿no? Esa luz intrusa. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora me callo yo y así que quienes quieran preguntar. Yo tengo una pregunta. Di, Enrique. Oye, Pedro, me gustaría preguntarte, ¿se nota el efecto de los coches que cada vez están montando los LED con más temperatura? Ya están montando hasta 12.000 y encima no miran para el suelo, que miran para la lejanía. ¿Eso lo notan o no? Sí, sí se nota. Tenemos una ubicación de una carretera que se ampliaron las pistas hace poco, y el efecto de la luz de la carretera es muy notorio. Y antes podíamos decir que era más bien cálida, precisamente como comentas ahora, cada vez la luz es más fría, por lo tanto el efecto de dispersión atmosférica se multiplica
más de 3 o 4 veces, dependiendo si lo comparamos con el Sol. Así que efectivamente, y no sé cómo será cómo lo harán las empresas del área automotriz, porque claro, si uno va en una carretera donde están las pistas separadas, probablemente el efecto para los demás conductores no es tan fuerte, pero me imagino en caminos vecinales, donde uno se enfrenta con esa luz tan agresiva, no sé si lo tomarán en cuenta, a mí me da la idea que no. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer también a Pedro? Pedro, sobre la ley, entonces está ahora también trabajándose para una ley nacional, ¿no? Sí, y obviamente va a ser más, más el grado de protección para los observatorios ópticos, digamos, de los proyectos internacionales, pero para el resto del país se espera que sea la luz hacia abajo en niveles prudentes y un blanco cálido como máximo. No ámbar, pero por lo menos un blanco cálido. Pero sí hemos conseguido que todos los parques nacionales queden también protegidos y nuestra próxima intención es conseguir que las áreas aledañas a los parques nacionales también tengan algún grado de protección mayor. Estaba viendo una pregunta de Fernando por el chat interno que tiene el Zoom sobre las visitas a los telescopios. Bueno, se pueden visitar los observatorios de acá del norte de Chile, son típicamente los fines de semana. Y cada uno de los observatorios tiene sus propias páginas y uno se puede inscribir para visitar principalmente los días sábados. Lo que sí, por la condición de montaña que tenemos, lo que no se autoriza son las visitas nocturnas porque han habido accidentes de gente que no está muy acostumbrada a manejar en caminos rurales y entonces para evitar que haya algún riesgo mayor, las visitas son de día. Entonces, con el turismo astronómico solemos complementar, porque se hace la visita al observatorio grande, con grandes telescopios internacionales de día, y de noche se puede entonces visitar los observatorios de tipo turístico o los observatorios de tipo educacional, para como complementar la visita. Fernando, aprovechamos que te tenemos aquí porque habían algunas consultas para lo de la inscripción. Yo ya les dije a todos que nos ibas a pasar el mapa, que lo vamos a colgar en la web. También les comenté que para hacer reserva mejor que llamen al monasterio y que las hagan porque están blindadas las habitaciones, ¿verdad? Sí, correcto. Y luego lo que es comida, quien quiera se puede reservar la comida ya, o allí mismo podemos sobre la marcha unas horas antes o el día anterior pedirlo. ¿Cómo se puede proceder respecto a la manutención, Fernando? Bien, esta zona tiene pocos recursos y están los pueblos alejados. Entonces, el refectorio del monasterio tiene una capacidad limitada, es posible que tengamos que hacer 2 turnos para mantener las distancias de seguridad. Estamos pensando que en octubre, bueno, pues si podemos celebrarlo será con normas parecidas a las actuales o quizás incluso un poco más restrictivas. Estamos preparados para eso. Pero eso significa una capacidad limitada en el refectorio. Entonces, para la reserva en el monasterio, no sé si lo van a poner en la inscripción de Starlight, pero es importante que si pensáis comer en el monasterio lo aviséis. Decir también que el acceso es relativamente fácil para los que vengan en vehículo propio. Sale en el navegador y hay que verificar pues, que la carretera pase, la población más cercana con carretera es Gargallo. Estamos a 10 kilómetros de este pueblo, a 4 del pueblo de Estercuel. Hay también algunas casas rurales en Estercuel, en Obón, un albergue muy bueno que lleva Raúl, que está certificado como monitor Starlight. Y también hay un par de hotelitos, el hotel de Estercuel y el de La Venta a la Pintada. Todo eso vamos a ponerlo también en las informaciones para que reserven donde deseen. Las del monasterio sí que de momento las tengo bloqueadas para dar preferencia a la gente que reserve para esos días para el encuentro. No sea que haya visitantes que pasen por aquí por otra razón y lo reserven y se pueda perder el confort de estar en el mismo lugar donde vamos a tener el encuentro. Antes, al comienzo, Fernando, alguien preguntaba que cómo hacer la reserva porque no le salían opciones. Sí.
Sí, yo lo tengo bloqueado, entonces si nos envían un email, pues será lo más... Yo estoy pidiéndole a los que nos han hecho la página web a ver si pueden poner un motor específico para el encuentro, una entrada específica que permita reservar los días entrando por el encuentro, no por la reserva de páginas. Yo espero tenerlo ya mañana, porque ya tengo como 6 emails de gente que me ha solicitado habitación. Si no, lo que haré será el lunes abrir las reservas para que la gente pueda reservar. Bien. Y no sé. De momento estamos pendientes de lo que me diga el motor de reservas, porque es un poco particular. Es un motor de reservas pequeño. Pluralgest. ¿Algo más por ahí? Se ha proyectado en luna casi nueva para poder disfrutar de la noche. Y en octubre, pues aquí puede hacer mucho frío, si pilla una temporada de frío. Entonces, si vamos a estar fuera en la noche, hay que venir abrigado hasta las cejas. Luego puede ser que tengamos un veranillo de San Martín y que estemos casi en manga corta, pero en principio venid bien abrigados porque la idea es disfrutar de la noche. Bueno, de Miguel voy a hacer, hemos dicho que hacemos presentaciones breves, pero él es historiador, además es profesor de educación secundaria, y entre otras de sus cosas, y es por lo que hoy le hemos invitado a hablar, es que es un investigador del pasado indígena de Canarias, especializado en lo que es la cultura aborigen canaria, y quién mejor que él para hablarnos del cielo de esos antiguos canarios, de esa cultura venía ahorita, y centrarlo en el caso particular de la isla de La Palma. Así que, Miguel, ¿nos das permiso para grabar la charla, verdad? Me imagino. Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Y luego ya la compartiremos en una dirección de Google Drive que yo les pasaré a Pedro y a ti, para que si quieren descargarla, compartirla y también descargar cualquier otra lo hagan. Pues bienvenido al ciclo Starlight, Miguel, y somos todo oídos. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por invitarme, gracias por participar en este ciclo de conferencias Starlight. Para mí es un orgullo, un honor desde la isla de La Palma poder dar a conocer, aunque sea una pequeña pinceladita de lo que eran nuestros antepasados y cómo observaban, miraban el cielo, porque en ellos les iba la vida, evidentemente, ¿no? O sea, ellos no sabían cómo, de otra manera, como nosotros podemos saberlo muy fácilmente, llevar el tiempo en la muñeca de la mano o en el móvil, pues ellos lo tenían que hacer a través del cielo, a través del movimiento de los astros, evidentemente, ¿no? Bueno, eso todos lo sabemos, pero vamos a quizás hacer una pequeña introducción para que la gente se pueda situar un poquito en quiénes eran nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros aborígenes, que vivieron en las Islas Canarias, que están muy cerquita de África. Es un archipiélago muy pequeñito que está en la costa africana, muy cerca de África, y ahí es donde pues ellos desarrollaron su vida, ¿no? Antes que nada, ya que tenemos ahí esa pequeña presentación, esto es un proyecto que estamos realizando desde hace ya muchísimos años y lo estamos realizando con este nombre Iruene La Palma, y publicamos revistas que las hacemos anualmente. Ya llevamos creo que 11 números editados y ahí estamos volcando toda la información y las investigaciones que estamos llevando a cabo. Para nosotros es un orgullo como palmeros, pues evidentemente pues hacer este tipo de publicaciones es, pues yo creo que bastante importante e interesante para la aportación al conocimiento de los antiguos. Lo hacemos desde otra óptica, desde otra mirada, y vamos a situarnos como en el mapa ahí vemos, al lado de África, ahí está el archipiélago canario, eso lo sabemos ya. Y bueno, desde ahí muy cerquita, pero hay que tener en cuenta que el continente africano hay que ir en barco, no se puede ir de otra manera, ¿no? Y cómo eran los barcos en aquella época, quiénes, cómo, cuándo, son preguntas que nos hacemos y no tenemos una respuesta, una solución. Es muy difícil y muy complejo, pero sí en torno al primer milenio antes después de Cristo estamos hablando de ese primer poblamiento o uno de los primeros poblamientos que llegaron a las Islas Canarias. ¿Quiénes eran realmente estas personas que vivieron aquí en este territorio insular tan pequeñito?
procedentes del norte de África, amasij, pueblos, grupos, tribus, confederaciones norteafricanas que ahí se mezclaron en todo el territorio, amplio territorio africano, pues en algún momento llegaron a Canarias, por distintos motivos que no podemos saber ni confirmar, digamos, con datos actualmente, pero sí que llegaron a este archipiélago. Y aquí en Canarias, pues bueno, pues establecieron una nueva forma de vida. Esa nueva forma de vida tuvieron que adaptarla a un nicho insular y eso es complejo. Venir de un continente, llegar a unas islas y adaptarse a esas islas supone una transformación, un cambio evidente, ¿no? Y sobre todo cuando no hay metales. Aquí tenían un problema muy grande que no había metales, por lo tanto debieron utilizar otra vez la piedra. Pero vamos a ver, ya sabemos un poquito, pues quizás cómo se podían ellos buscar la vida, vamos a decirlo así, cómo podían utilizar todo el entorno, el medio natural que los envolvía, cómo lo podían aprovechar. Eran pastores, en el caso de La Palma, en el resto de las islas, pues se combinaba la agricultura y el pastoreo. Eran los sistemas utilizados, pero en la isla de La Palma es curioso que la agricultura no fue tan necesaria, la conocían, pero apenas la utilizaron, a muy pequeña escala. Ellos fueron evidentemente cabreros, pastores, cabras, animales muy adaptables a territorios muy ásperos, territorios muy abruptos, como es el caso de la isla de La Palma. Aprovechando los distintos ecosistemas, al ser una isla muy alta, pues los aprovechamientos se establecen en diferentes niveles, diferentes altitudes, ¿no? Entonces a lo largo del año pues iban explotando a través de un sistema que ellos, que se utilizaba, que es la transterminancia, o sea, desplazamientos cortos de los rebaños de ganado para buscar esos pastos cada vez más frescos. A lo largo del tiempo pues se desarrollaron ese sistema de pastoreo complementado con la caza, la recolección, la pesca. O sea, lo cierto es que la isla les dio bastante alimento porque sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, sino que ampliaron la población en número. Ya se habla de números ya en el siglo XV de hasta 4.000, 5.000 personas que vivían en la isla. Era una sociedad que se basaba en jefaturas, había un poder de un jefe con clanes, tribus, familiares, emparentadas, y ellos desarrollaron un sistema de vida que tuvieron que aprovechar al máximo el territorio, todo lo que le podía ofrecer. Son islas y eso es complejo, el no poder moverse, desplazarse fuera de un territorio muy pequeñito, muy constreñido, que le tenía que dar el alimento cotidiano. Pero no vamos a hablar de esto serían muchos temas los que estarían encima de la mesa, pero en este caso vamos a hablar un poquito de lo que era la cosmovisión, cómo entendían ellos el mundo y cómo se adaptaron y cómo buscaron en el terreno esos vínculos con el cielo. La espiritualidad es lo más que da cohesión a una sociedad. Eso es importantísimo remarcarlo, porque a partir de ahí vamos a poder entender una serie de prácticas mitológicas, rituales, religiosas que ellos fueron, y que en el trasfondo que tenían era un poquito cómo ellos podían ordenarse en el espacio en que vivieron y cómo podían controlar el tiempo. Son dos premisas fundamentales: espacio, tiempo, que todo historiador pues tiene que tener siempre en mente, y todas las culturas tuvieron que basarse en ello, ¿no? ¿Cómo era su cosmovisión? ¿Cómo entendían ellos el mundo? Está claro que para ir ordenando su espacio tuvieron que buscar lugares en el terreno, lugares que se orientaban, que tenían esos vínculos con elementos astrales. Es el sol, la luna y las estrellas, son todos esos elementos astrales los que van a dar el tiempo, las coordenadas para una sociedad poder, vivir en torno a los ritmos que marcaban los astros, ¿no? Entonces, dentro de ese conjunto de elementos rituales, religiosos que ellos realizaron, bueno, aquí tenemos una imagen que
era para ponerla sobre la cosmogonía, ¿no? Esa forma de entender un cosmos que yo me puedo, a veces uno no se lo puede ni imaginar de cómo sería hace 500.000 años ese cielo, esa luminosidad, cómo podían ver. Lo que sí está claro es que es el mismo cielo que vemos hoy, prácticamente hace 2000 años. Ahora me refiero al Sol y la Luna, las estrellas sí han variado un poquito, pero el posicionamiento, prácticamente la altitud y la visión de esos astros sigue siendo la misma. Por lo tanto, el cielo que ellos veían es el mismo que vemos nosotros. ¿Cuáles son esos elementos rituales que ellos utilizaron, que hicieron, fabricaron, construyeron, ¿no? Por ejemplo, amontonamientos de piedra. Es sencillo, es un círculo de piedra, lajas hincadas en el terreno y rellenas en torno a 3 metros, 2 metros de diámetro, las más grandes de 4 metros, y una altura que no superaba 1,5 metros. Pueden estar aisladas o pueden estar en grupos. En el caso más importante es el de las lajitas, que está en el Roque de los Muchachos, precisamente, que está, pues bueno, fíjense que ya estamos hablando del Roque de los Muchachos, uno de los lugares más importantes para la observación astronómica. Ya lo hacían los antiguos. Ahí tenían su principal santuario para mirar hacia el cielo. Fíjense qué curioso, ¿no? Como mucho tiempo después, pues volvemos a encontrar, aunque desde otra óptica, evidentemente, una científica, la otra mitológica, pero volvemos a encontrar esa base, esa premisa fundamental del ser humano, ¿no? Lo más interior del ser humano, cómo conectarse con ese cielo. Antes lo hacían por una cuestión religiosa, hoy lo hacemos por una cuestión científica. Aparte de estos amontonamientos de piedras, que aquí, bueno, aquí lo conecto muy bien, se puede ver, las lajitas están en un sitio donde sale el sol por la punta que vemos ahí es el Roque de los Muchachos, el sitio más elevado de la isla de La Palma, 2.400 metros, y a los lados pueden ver algunas de las cúpulas de astrofísico de Canarias, ¿no? Pues qué curioso, puede ser en cualquier momento del año, pero no, es en el solsticio de invierno. O sea, cuando llega el solsticio de invierno, el sol se manifiesta ahí. Eso es, bueno, una hierofonía muy grande, o sea, se manifiesta lo sagrado de una manera luminosa para ellos, ¿no? Entonces, esos son elementos claves para ellos en el espacio, establecer lugares rituales como, en este caso, 18 amontonamientos de piedra. Pero bueno, hay muchísimos sitios en la isla, ¿no?, para este tipo de cosas, pero vamos muy rápido. Este es otro tipo de manifestaciones, que son canales y cazoletas, son horadadas, grabadas, talladas en la roca, un tipo de roca normalmente que es la toba volcánica, que es muy fácil de erosionar. Entonces, pues se entretuvieron muchísimo tiempo en construir canalizaciones, canales a través de esas rocas, con agujeritos, con cazoletas, que a veces se conectaban, a veces no. Es otra forma, otro tipo de ritual que se ha relacionado con... Hay muchas teorías sobre este tipo de cosas. Es algo, sí tenemos que decirlo, que es universal, o sea, que no es de la isla de La Palma, que son manifestaciones universales que desde el Calcolítico ya se utilizaban en Europa, aparecen en América, en Asia, en África, por supuesto, y en Canarias también. Este tipo de manifestaciones pues también eran rituales. Probablemente algún derramamiento de líquido, leche, agua, cualquier elemento líquido tenía que discurrir por esos canales y esos agujeros, ¿no? Para conmemorar a lo mejor eventos como este, que es fantástico. O sea, aquí este es un lugar, lo pongo porque es uno de los ejemplos más llamativos. Cada vez que llega el solsticio de verano, no en el invierno como en el otro que vimos ahora, cuando llega el verano, desde lugares como este, ¿no?, donde hay canales y cazoletas, este se llama la Veta del Almácigo, y tenemos colgado en YouTube, en internet se puede consultar y se ve, con poner ese nombre sale vídeos que tenemos grabados de manifestarse también lo más importante para ellos, que era ese nacimiento del sol. Cuando llega el solsticio de verano, pero fíjense por dónde, por un punto tan emblemático que es la montaña de las montañas, que es el Vejenao, en la isla de La Palma, que abarca todo el valle de Aridane. Es una montaña con esa cúspide, es una, yo siempre lo digo muchas veces, porque es una pirámide natural perfecta, una pirámide de 1800 metros. Los egipcios, mira, que trabajaron para construir pirámides de 100 metros, pues aquí tenemos una natural, que la naturaleza se los dio a los indígenas, se las muestra, quería decir que se las manifiesta, para que puedan ellos, a través de esa montaña, de esa pirámide natural, buscar lo más sagrado. Y lo más sagrado es cuando el sol, en este caso, también en un momento del año muy concreto, como es el solsticio de verano, solo en esos días,
se manifiesta por la misma punta, ¿no? Es algo fantástico, ¿eh? Una cosa es verlo, decirlo, y otra es verlo, ¿no? Otro tipo de manifestaciones que son cazoletas, pero en este caso de mar, al lado del mar. Es una curiosidad que existen cazoletas, he visto en otras partes del mundo, en Río, al lado del mar, pero aquí en Canarias hay muchísimas. Solo en la isla de La Palma estamos hablando de más de 120 lugares donde se ven este tipo de agujeritos artificiales al lado de lagos, como puede ser el Charco Redondo en este caso, en la costa de Mazo, donde en otros, en Salientes, tampoco sabemos muy bien cómo poder dar una respuesta a ese tipo de manifestaciones, pero es un trabajo inmenso. Tengan en cuenta que no tenían metales y que se hacía piedra sobre piedra, picando y horadando, o sea que es un trabajo inmenso en basalto, que es durísimo, en basalto, al lado del mar. Está claro que el vínculo con el mar tiene que ser algo muy evidente, bien sea por los espíritus del mar, por agradecimiento al alimento, que era en una isla, el alimento marino era fundamental. Entonces, pues bueno, bien sea por unos u otros motivos, lo cierto es que tenemos también este tipo de manifestaciones y también se vinculan, la mayoría de ellos, con momentos astronómicos muy importantes. El mundo de los grabados rupestres, también, sobre todo el geométrico, los grabados rupestres también estamos hablando de una manifestación universal, está en todas partes del mundo, ¿no? Pero en una isla tan pequeñita como La Palma, solo de este tipo de grabados, que es como el que estamos viendo ahí, de grabados geométricos, espirales, meandros, círculos concéntricos, toda esa variada gama y unidas, mezcladas, con formas diferenciadas. Estamos hablando de una isla tan pequeñita de 700 kilómetros cuadrados que concentra más de 15.000 motivos. Estamos hablando de más de 500 lugares donde hay este tipo de manifestaciones rupestres, símbolos. Al final estamos hablando de simbología y que es muy evidente y muy clara su carácter cósmico. Está claro que estos símbolos pueden ser una representación o no del cielo, del movimiento de los astros, pero sí que hemos encontrado una clara relación o vínculo entre estos lugares y la orientación hacia eventos astronómicos importantes, muy importantes, como son solsticios, equinoccios, incluso con algún lunasticio conocían también los ciclos de la luna, y por supuesto con algunas estrellas más destacadas. O sea que estamos hablando de vínculos muy fuertes, muy importantes a través de la orientación. La orientación es un hilito invisible que conecta estos lugares con el cielo, en lugares muy concretos, lugares muy marcados del espacio, ¿no? Como vimos antes, montañas o lugares muy significativos. Ahí es donde se manifiesta lo sagrado y ahí es hacia donde se dirigen este tipo de manifestaciones. También las hay alfabetiformes, como este caso líbico-berber, hay unas poquitas en la isla de La Palma, no hay muchas, también es otro caso que es otro tipo de simbología. Esto es escritura, no conocían la escritura, no eran pueblos que desconocieran la escritura, lo que pasa es que no le tuvieron necesidad de manifestarla cotidianamente, sino aparece sobre piedra como textos muy importantes y remarcados. Este que tenemos aquí ya se ha traducido por Ignacio Reyes, un filólogo amigo, compañero nuestro, y tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con el cielo, con el sol, con la luna, incluso con algunas estrellas importantes en nuestro cielo, como, como puede ser Canopus, como puede ser otras estrellas. Otro tipo de manifestaciones que serían los antropomorfos, figuras humanas, esquemáticas, ¿no? Como vemos aquí, o las hay sobre todo que tienen forma de cruz, e incluso orantes, ¿no? Con los brazos extendidos hacia arriba, hacia abajo. Bueno, hay muchísimas variantes, también tenemos muchísimas en la isla de La Palma, y sigue el mismo patrón de vincularse hacia el cielo, hacia esos momentos clave del año. Al final, pues, y para ir terminando, para no extenderme muchísimo, sino que quede como una pequeña notita, yo creo que es muy importante mirar al cielo, en este caso para poder darnos cuenta si queremos investigar, si queremos saber más sobre las poblaciones antiguas que poblaron este planeta hace muchísimo tiempo antes que el nuestro, con una mentalidad diferente a la nuestra, no científica, con una forma de pensar
de relacionarse, de vincularse con el cielo como hoy no tenemos. Hemos perdido ese vínculo y sin embargo los antiguos lo tenían como una manera de vivir. Al final los astros marcaban el ritmo, ese ritmo de la vida que no había otra manera, otra fórmula, era imposible de saber en qué época del año en que estaba, sino a través de los astros. Eso lo sabemos, es obvio, y yo pues quiero terminar ya aquí para no cansar, pues bueno, pues simplemente haciendo una pequeña reflexión que nos haga mejorar quizás como humanos, ya que estamos hablando de no solo de los antiguos, pero yo quiero salir un poquito en la defensa de estas poblaciones antiguas, de esta forma de pensar y de ser, que era quizás como más naturista, no tanto idólatra, no voy tanto por ahí, pero sí con esa defensa de la naturaleza que nos envuelve y que sin ella, que sin los ritmos que marca la naturaleza no podemos vivir. Pensamos que estamos por encima de ella y nos estamos equivocando. Entonces esa reflexión quizás vaya acorde con cómo vivían los antiguos en armonía con el cielo, en armonía con el movimiento de los astros y al fin y al cabo en armonía con la naturaleza. Ojalá ese mensajito quede ahí y bueno, y ya con esto pues agradecer nuevamente la participación y que se hayan acordado de mí y bueno, si he aportado algo, pues me alegro. Y muchísimas gracias por su atención y en Facebook también estamos, que con Irwene La Palma, Miguel Martín Irwene La Palma, pues podemos también conectarnos. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Miguel, aunque esté en el silencio y a todos que estamos aplaudiendo, también fantástico, muchísimas gracias. Ahora toca el turno que si quiere, la verdad que nos quedamos con ese mensaje tuyo también, Miguel. Por un lado teníamos como desde la antigüedad, ¿no? Esa conexión no la perdamos nunca, que es algo que intentamos nosotros. Estoy seguro que todos los que estamos aquí ahora escuchándote, es lo que intentamos transmitir, el sentirnos parte de ese cosmos, de esa naturaleza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la excelente exposición a los dos. Ahora, si quieren formular preguntas a Miguel o alguna que se les haya quedado en el tintero para Pedro Sangüesa, aquí están los dos, así que adelante, ¿de acuerdo? Aquí tengo yo varios mensajes. Aquí Luis parece que las has hecho. ¿Quieres, Luis, comentarlo? Bueno, habías hecho un comentario, ¿verdad? ¿En qué concepto situáis los insulares a los peninsulares? Esta es una pregunta que dice que puede parecer agresiva, pero bueno, a lo mejor desde el punto de vista histórico puedes dar tu opinión, Miguel, también. Perdona, que no te oí bien, ¿me lo puedes repetir? Luis, ¿quieres formular esta pregunta? Hablando, como has hablado de los aborígenes, Luis Garrido te pregunta en qué concepto situamos los insulares a los peninsulares que conquistaron a la isla, en qué manera tenemos, en qué concepto tenemos, digamos, esta conquista también o la situación a los peninsulares. Bueno, quizás esto se me escape un poco del tema, ¿no? Pues sería entrar en cuestiones ya más politizadas y uno no quiere entrar en esas peleas, ¿no? Hombre, la visión que se tiene desde aquí a veces es una visión de perdedor, ¿no? Pero no tanto metido dentro del concepto de los canarios en sí, que estamos hoy que vivimos y estudiamos la antigüedad. Yo casi lo que sí reivindicamos un poquito es nuestra cultura, aunque sea humilde, aunque no haya pirámides, aunque no haya otro tipo de construcciones monumentales, sí que tenemos una simbología riquísima, sí que tenemos una originalidad tremenda. De hecho, Risco Caído en Gran Canaria, los santuarios de montaña han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, que es un guiño a toda la prehistoria de Canarias. O sea que lo importante es que tenemos aquí algo muy singular, único en el mundo, muy particular, que creo que debe ser conocida, mejor conocida, porque la verdad que es muy desconocida para la gente de fuera, ¿no? Muchos se sorprenden lo que tenemos aquí. O sea que en un contexto insular tan pequeñito, en un lugar tan alejado vamos a decir, de los continentes, tener una riqueza arqueológica tan grande,
pues yo creo que es algo que debería ser cada vez más conocido a nivel mundial. Muchas gracias, Miguel, ciertamente. Aquí también te pregunta Elena, que ¿dónde está exactamente el charco que has mostrado, el charco redondo de Mazo? Elena, si quieres preguntar, que Elena está en La Palma también, así que si le das un detalle, seguro que va a orientarse. Es que vivo en Mazo precisamente y no me doy cuenta dónde está el charco. Ese charco está en Las Salemeras, muy cerquita de Las Salemeras. La verdad que es un sitio que tienes que andar todas las lavas de ahí. Es un charquito muy pequeño que tiene una historia muy curiosa, la voy a contar. Cuando hablábamos de las cazoletas de mar, normalmente esos charcos, y es que no lo podía decir todo, pero ya ahora aprovecho, se utilizaban muchos de ellos para bañar los rebaños, las cabras. Las llevaban ritualmente cada vez que llegaba el solsticio de verano. Normalmente cuando llegaba el solsticio de verano había una tradición ancestral que se remonta a la época indígena, y esto estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, al franquismo. O sea, que se llevaban a las cabras, los cabreros, los pastores llevaban las cabras a bañarse en esos charcos, ¿no? ¿Para qué lo hacían? Yo a los cabreros que le preguntaba, pues para limpiar las cabras, los animales de parásitos y demás, y porque también había que purificarlas y para que se pusieran contentas, en el sentido de poder quedar preñadas, ¿no? O sea que todo eso se hacía, lo hacía un ritual que quedó ahí, y eso se llegó haciendo. Lo curioso de este charco, que tengo esa afinidad, es porque yo procedo de Mazo también. Mis padres son de Mazo, y mi abuelo era uno de los que iba a bañar a las cabras a ese charco. Y eso me enteré yo no hace tanto por mi madre. Mi madre no me suele contar muchas cosas, pero un día estuve iluminada y mi madre ya es muy mayor y me lo contó y me quedé alucinado, ¿no? O sea, saber que mis abuelos y mis ancestros iban a ese charco a bañar ritualmente cada verano, porque lo hacían por San Juan. Evidentemente esos son los cambios de costumbre con el cristianismo, ¿no? A bañar ahí las cabras como ritual, coincidiendo con ese momento tan importante del año. Que no se haya perdido esa tradición, pues vamos, es algo fantástico que está ahí. Hay que buscarlo, está por la zona de Las Salemeras, pero en dirección hacia el aeropuerto. Creo que lo he localizado, creo, si es el Vale. Que yo pienso que es. Bueno, y si Pues no, sí. el sábado voy e investigo, me queda al lado de casa. Pues nada, te remojas y es un charco ritual, ya tienes algo consagrado. Gracias, Miguel. Aquí De tenemos nada. bien, Miguel, muchas gracias, Miguel y Elena. Tienes Juan Manuel, ¿quieres formular la pregunta tú, si quieres, ya si interactúas con Miguel? Bueno, la pregunta que estaba haciendo era si existen marcadores indígenas astronómicos exactos en Canarias. Y digo marcadores y digo exactos. O sea, refiriéndome a marcadores, pues alguna marca concreta, algún dibujo, algún grabado, que se pueda alinear exactamente, matemáticamente comprobable, con algunos astros y que sea de origen indígena. Sí, por supuesto. Las imágenes, no sé si las llegaste a ver, las imágenes que puse, hubo dos, donde se veía esa conexión tan grande, ¿no? De que el sol en un momento determinado del año... En muchas de las fotos, como la que estás exponiendo ahora mismo, pues podemos ver un grabado y el sol. Si tú pones un grabado y un astro, cualquiera de ellos, pues lógicamente 2 puntos, línea recta. No hay más. Para mí eso no es un marcador. Ese sí me parece interesante. Ocurre lo mismo en el Ventaiga, ¿no? Durante el solsticio de invierno. Es un fenómeno natural importante y que se alinea con un yacimiento arqueológico. Pero no veo yo lo que es un marcador. Vale, el término marcador o observatorio, pues bueno, puedes dar mucho juego, ¿no? Olvida los nombres marcador o observatorio. Tú lo que tienes es que situarte en este lugar, por ejemplo, lo acabo de poner, donde el sol en el solsticio de verano sale por la punta del Vejenado. ¿A eso te refieres? Una marca así muy clara, muy evidente en el terreno. Tengan en cuenta que ellos no tenían aparatos para poderlo medir, como tenemos nosotros hoy.
es simbólico, es pura simbología. Y cuando hablamos de simbología, estamos hablando de hechos que son muy, muy aproximados. O sea, no podemos estar ahora con una brújula, estar marcando los grados, el rumbo, el azimut exacto. No, no se trata de eso, se trata de imágenes visuales como estas. O sea, que cada vez que llega un momento del año, que son los ritualizados, solsticios y equinoccios, sobre todo en el sol, ¿no? La luna también hay lunasticios, y con algunas estrellas que coinciden también con esos puntos. Sí que los hay muchísimos. Este sería una manera, esta que ves en la imagen, sería una manera muy clara y evidente de lo que tú me estás diciendo, ¿no? De lo que Yo creo entender. Perdona, Miguel, otra vez que me interrumpa. Yo este solsticio de verano estuve en los llanos de Gamona, donde están las torretas y bueno, y el yacimiento, por no mencionar, o sea, no denominarlo de ninguna manera, el yacimiento, ¿no? Y en ese momento, pues el sol también se oculta sobre el Teide. Sí. Y en la zona hay muchas torretas, pero las torretas no están alineadas y hubiera sido fácil alinearlas si lo que quería pues es dar importancia a ese fenómeno. O sea, el sol en el pico del Teide y las torretas todas alineadas en esa dirección. Entonces, eso sí que me parece que puede ser un marcador, hubiera podido ser un marcador matemáticamente comprobable, ¿no? Porque ya son varios puntos, varias torretas y el punto final del sol con el Teide, ¿no? Pero no ocurrió eso, o sea, me desilusionó. No importa, no tienes por qué desilusionarte. Quiero decir, ellos no buscaron una alineación con torretas porque ya la alineación la tenían. Quiero decir, desde las casas o del lugar donde está en Llanos de Gamona, la alineación perfecta es desde ese lugar el Teide. No hacía falta hacer una alineación de torretas, ¿no? Entiendo, quiero decir que lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Tampoco hay que darle muchas vueltas y ver las cosas desde nuestra óptica. Hay que intentar verlas un poquito desde la óptica de ellos, ¿no? Y como tú dices, pues con torretas se podían hacer las alineaciones. Yo no he visto ninguna alineación con torretas en Gran Canaria todavía, ¿eh? Y mira que hay torretas allí en Gran Canaria. Me refiero a alineación perfecta, como tú... Pero entonces, risco caído, que... Yo estaba entendiendo que tú querías decir. Pero no importa, o sea, lo hicieron ese lugar. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se elige un lugar ritual? Un santuario, una iglesia, cualquier construcción religiosa, si se elige un lugar, no es al azar. O sea, ese lugar se elige por algo. Y ese algo es lo que tenemos que buscar. Y en el caso antiguo, pues evidentemente la mayoría de los casos tiene que ver con los vínculos astrales, con este tipo de cosas que estamos compartiendo. Fíjate una cosa interesante. Las iglesias cristianas, que hay mucha gente que lo sabe, probablemente lo sepa, todas las iglesias cristianas están orientadas en una línea este-oeste. Y eso no es gratis. Es decir, eso es una mentalidad, una tradición que viene desde antiguo y que ha quedado hasta nosotros, ¿no? El cristianismo lo adoptó la antigüedad y todas sus iglesias están orientadas hacia el naciente y el poniente, el este y el oeste. ¿Por qué? Pues por el sol, evidentemente, por el sol sale por el este y esa es la gran manifestación. Y las iglesias, el cristianismo tuvo esos problemas al principio de cómo cambiar y desconectar el cielo, desacralizarlo para basarse todo en la imagen de Cristo, ¿no? De Dios, ¿no? Como único. Entonces, fíjense que esos son casos curiosos que aparecen. Tenemos muchísimos en Canarias, pero no podemos obsesionarnos con estar buscando siempre esas líneas milimétricas, azimut perfecto, perfectamente alineados, alineación. No, simplemente con el lugar y observar, como es el caso de la imagen, yo creo que es suficiente. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. De nada, a ti. Muchas gracias a los dos. Y ya si quiere una última pregunta a Mari. Mari, ¿querías preguntarle algo sobre uno grabado a Miguel? Hola, Miguel. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte sobre, que bueno, lo has comentado, pero para profundizar un poco sobre el significado que tienen los grabados. Eso, la verdad que es la pregunta más difícil del mundo. No te lo va a poder responder nadie con acierto, Hombre, yo es una quizás interpretación. Perdón, dime. Sería como la interpretación más cercana, bueno, que pueden tener ahora, ¿no? Sí, interpretar es muy complejo, vamos a partir de que son símbolos
y la simbología es simbología, no tiene muchos caminos, digamos, de irse lo que es una simbología, es simplemente una representación de algo que puede ser real o puede ser algo imaginario. Entonces, nosotros como ya tenemos estadísticas de todo lo que estamos haciendo los grabados rupestres hacia esas orientaciones, esas conexiones que tienen con el cielo, y esas formas, en el caso de La Palma, que son grabados geométricos, ¿no? La inmensa mayoría, que son círculos que van y vienen, son espirales que no tienen final, quiero decir, se enrollan pero giran sobre su propio eje, vuelven a girar, círculos concéntricos, que parece que hay un infinito ahí de movimiento, y ese infinito de movimiento, si nosotros llegamos a pensar qué puede ser lo más importante para ellos, pues nos lleva al movimiento de los astros del cielo, del cosmos, ¿no? De observar cómo el cosmos va cambiando el ciclo. Un ciclo que es, cómo va cambiando, modificándose digamos, el dibujo del cielo a lo largo del tiempo. Y es cíclico, quiero decir que se repite. Y el tiempo para ellos, para esta gente, los antiguos, era un tiempo cíclico, no era un tiempo lineal como el nuestro, que continúa sumando. No, era un tiempo cíclico, o sea, era morir y volver a resucitar. Todo eso está en toda la literatura de antropología antigua y demás, es universal prácticamente también. O sea, incluso hasta los faraones que formaron civilizaciones más avanzadas, se supone, pues el tiempo era por cada faraón, era cíclico de cada faraón, quiero decir, el año 1 de tal faraón, y cuando moría ese faraón empezaba un ciclo nuevo. En el caso de Canarias, el tiempo era cíclico y eso daba mucho que pensar, ¿no? Ese movimiento de los astros. Si tú quieres una definición, no definición, sino un acercamiento, vamos a decir así, hacia qué puede ser esos grabados geométricos, yo te diría que puede ser una representación perfectamente del tiempo, del ciclo, del cosmos, del cielo, del movimiento de los astros, que ahí es donde está todo, porque siempre lo digo, que en el cielo está la respuesta de todo. El cielo es el arquetipo que ellos tenían, o sea, lo que tenían que imitar en la tierra. El Padre Nuestro empieza así también, ¿no? Del mundo cristiano, ¿no? Así en la tierra como en el cielo. O sea, que ese vínculo nunca lo pudieron perder. La tierra donde pisaban, donde vivían, el cielo lo que no podían alcanzar, sus dioses, ¿no? Entonces, esa forma de vincularse podía ser también esa representación geométrica de los grabados. Pero cuidado, no es 100% fiable todo esto porque no podemos saberlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, una forma también quizás de ver eso, esa especie de ciclo también se ve en Risco Caído, ¿no? Ese ingenio de óptica, de ese espacio, esa cavidad donde entraba la luz, ¿no? Tanto del sol como de la luna. Y luego se va reflejando en una serie de pinturas rupestres y formas de cazoleta, en forma pública, porque también era un matriarcado y era muy importante el símbolo, pero aún, claro, está por estudiar y determinar. Me imagino que esto todo interpretaciones, pero ese concepto del ciclo que vuelve, ¿no? Y se repite, es maravilloso, ¿no? Entenderlo y interpretarlo, ¿no? Te pregunta Luis, y ahí con esto terminamos, porque tenemos aquí, si no seguiríamos, y yo les agradezco mucho el tiempo que han estado aquí aguantando heroicamente nuestras preguntas. Luis, ¿quieres preguntar algo sobre Teneguía? ¿Tienes alguna duda? Cerca de la zona preguntaba si hay unas estacas. Sí, yo es que cuando estuve con Toño, me parece que por allí donde está la casa, el restaurante, el volcán, por allí en el Teneguía había como una especie de explanada donde había unas estacas y unas piedras que realmente indicaban los equinoccios y los solsticios y tal. No sé si eso es artificial o realmente eso está reconstruido de los aborígenes. No, pero el caso del volcán del Teneguía es algo que se hizo nuevo. Es una recreación moderna de hace muy pocos años para que se pueda ver con nuestros propios ojos allí, en los momentos claves del año, cómo los antiguos miraban. Pero es una recreación moderna, no es antigua, pero que está muy, vamos a decir, muy clarividente para que nosotros podamos ver, sentirnos, estar allí y poder sentir y ver cómo los antiguos marcaban el tiempo, ¿no? A través de simplemente de 3 rocas colocadas en determinados puntos desde un lugar, y en cada solsticio, cada equinoccio, se manifestaba el sol cayendo detrás de esas rocas. Fantástico. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. De nada. Pues nada, muchísimas gracias a los dos.
La verdad que han sido 2 ponencias fantásticas, les agradecemos mucho el tiempo, el conocimiento compartido, que es lo que más agradece aquí. Yo ya termino, antes de terminar, como verán un cuadro detrás para los que son nuevos en el festival, cada día, cada festival Starlight, hablando de arte, hablando de astronomía, pues hemos seguido exponiendo alguna obra de arte que esté vinculada con la astronomía. En este caso, ya que hemos hablado en términos religiosos, pues hemos cogido a Copérnico, que realmente, si saben, es un gran astrónomo. Bueno, tenía todo tipo de profesión, ¿no? Porque era astrónomo, matemático, físico, como un hombre del Renacimiento, ¿no? Se merece, era también polaco, era un monje católico, monje también astrónomo prusiano, y como sabemos fue el que discutió, o el primero que formuló en el Renacimiento la teoría heliocéntrica del sistema solar, que ya venía mencionada por Aristarco de Samos, desde Grecia. Entonces lo pintó Jan Matejko, me cuesta mucho pronunciar, pero es un pintor también austrohúngaro, polaco, uno de los más reconocidos del siglo XIX, que tenía, bueno, normalmente pintaba, tenía retratos pictóricos, pintura histórica y religiosa. Es curioso pues decir que esta obra la tituló El astrónomo Copérnico, o también se llama Conversación con Dios. Yo me imagino que para ambos católicos habrá sido un momento un poco de shock a la hora de decir, tanto para uno pintarlo como para otro publicarlo, que no era el hombre, no era la Tierra el centro del universo, y que para el universo conocido era el Sol. De hecho, la obra de Copérnico no se publicó, diríamos realmente, no, esa teoría no se publicó hasta 1543, que fue el año en el que falleció, y estuvo como la obra de Galileo en el índice de los libros prohibidos. Pues bueno, se ha dicho esto de paso, este Copérnico desde el balcón, que detrás se ve la catedral de Fromborg, donde se encuentra realmente enterrado. Pues nada, con esto termino el festival de hoy. Gracias de nuevo a los ponentes, a todos los demás, decirles y recordarles que nos queda un jueves más antes de verano. Vamos a descansar un poquito en agosto, que además sé que cada vez es más difícil la conexión. Lo retomaremos en septiembre, probablemente quizás lo hagamos con menos regularidad, igual el último jueves del mes, ya vamos viendo. La idea es, vamos a seguir manteniendo este festival con la frecuencia que acomodaremos a la demanda también, pero yo creo que ha sido una oportunidad muy, muy buena y sigue siendo para que historiadores, biólogos, especialistas en alumbrado, astrónomos aficionados, astrofotógrafos, estamos aprendiendo, yo por lo menos estoy aprendiendo mucho y conociendo a muchos de ustedes más en profundidad, así que gracias de nuevo, y les espero el próximo jueves. Y a los que quieran participar, que aquí hay algunos con tarea pendiente en el manual de Historia del Cielo, que sepan que el manual está en el mismo directorio que las charlas, que lo pueden editar, que pueden contar cualquier historia del cielo, evidentemente, tradicionales, populares, refranes, cabañuelas, todo se va a recoger ahí. Y nos vemos los miércoles a la misma hora, 6 hora canaria, 7 hora peninsular, para hablar del manual de Historias del Cielo. Esto los miércoles. Y los jueves el Festival Starlight. Así que nada, Pedro, también un abrazo enorme a esa tierra. Gracias por estar aquí, y Miguel exactamente igual, Un abrazo también a la isla de La Palma. Hasta pronto.